variables. Todos sabemos lo que es una variable y cómo trabajar con ellas, pero cuando estamos hablando de aplicar clean code a variables, en JavaScript nos referimos a varios conceptos. Primero, en utilizar correctamente los conceptos de var, let y const. Yo espero que ustedes, si son desarrolladores web, ya sepan cuál es la diferencia entre ellos, pero básicamente var y let se diferencian en cuanto al scope que cada uno tiene. Es muy recomendable hoy en día utilizar más let que var, y const se refiere a que el contenido de la variable declarada con ella no va a poder cambiar con el paso del tiempo. No va a poder ser redefinido. Un muy gran consejo en cuanto a las variables orientadas a clean code es tratar de utilizar nombres expresivos, leíbles y pronunciables. Por ejemplo, ahí podemos ver un ejemplo de un mal código y de un buen código, donde en el primero, que es mal código, dice YYY-MMDSTR, donde si tú llevas tiempo programando sabes que YYY habla del año, year, MM del mes, D del día, y STR haría referencia a string. Y si no, pues puedes ver en el código que es moment.format y poner el formato anteriormente mencionado. Sin embargo, esto requiere que tengas cierta experiencia para entenderlo, y a la vista no es tan entendible. Tienes que ver la definición para estar seguro de que estás hablando de eso. Sin embargo, un buen código como el de abajo, que es const current date igual a lo mismo, va a hacer que tú como persona entiendas más rápidamente de qué se trata esta variable. Una idea que ustedes pueden tener con respecto a saber si sus nombres de variables son correctos es que cualquier persona, sin importar si tiene conocimiento técnico o no, con solamente saber inglés o el lenguaje en el que estemos escribiendo sus variables, que yo recomendaría que sea inglés, pueda entender de qué está tratando la variable. Como en este caso de current date, cualquier persona que sepa inglés va a saber que este pedacito de código, que yo no sé qué es, digamos que no sé nada de programación, hace referencia a la fecha de hoy. Si logran eso, pues pueden decir que están aplicando clean code a sus variables. Otro gran consejo es utilizar un lenguaje ubícuo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que todos los desarrolladores, todas las personas que están involucradas con el negocio, no solamente con el código, sino con tal vez los QAs, tal vez los diseñadores, tal vez los backends, no solamente de frontend, utilicen el mismo lenguaje, que esté basado en definiciones y terminologías del negocio. Un gran ejemplo: la palabra user o usuario puede ser que para ustedes signifique una cosa, pero para otra persona en otro equipo sea otra cosa, y tal vez para ellos, las personas que van a usar su aplicación no sean users, sino ellos les digan customers, o no les digan oso, sino le digan person. A eso me refiero, a que si van a elegir un nombre, ya sea user, person o customer, que este nombre sea utilizado en todas las vertientes del negocio, para que todos estén hablando el mismo lenguaje y eviten confusiones. Un gran consejo para esto es crear un glosario de términos, ya que uno puede pensar que los nombres se sobreentienden o que es casi obvio utilizar un nombre y no otro, pero si todo está plasmado dentro de un glosario de términos para que todos sigan ese estándar, pues así te evitas que una persona cambie el nombre y luego no sepa que lo está utilizando mal. Es una gran práctica, y si en tu empresa no lo están aplicando, yo te sugeriría que lo hagan, ya que se van a ahorrar muchísimo tiempo, tanto al momento de escribir sus variables como al momento de capacitar nuevos programadores. Otro consejo en variables es utilizar nombres correctos según el tipo de dato. Por ejemplo, cuando hablamos de arrays, los arrays son listas que van a tener uno o más objetos dentro, y generalmente van a ser objetos de la misma categoría, como aquí pueden ver frutas. Sería bueno utilizar nombres en plural, donde un mal uso de los nombres sería fruit en singular, utilizando el array. Uno regular podría ser fruit list, que claro, la palabra list puede hacer referencia a que es una lista, pero no es tan expresivo. Algo muy bueno sería utilizar fruits, que ya está con la S al final, es un nombre en plural, y algo mucho mejor sería fruit names, porque es un nombre en plural, pero es un nombre específico, ya que en este caso estamos hablando de nombres de frutas. Quizás si solamente ponemos fruits con S, estamos pensando que va a ser un objeto de frutas, y el objeto puede tener X cantidad de keys, o un objeto grande, ¿no? Puede tener nombre, ID, tamaño, peso, no. Con fruit names estamos especificando que van a ser nombres, por lo que un programador puede asociar esto a que simplemente va a tener cadenas dentro. Como pueden ver, el array es el mismo, lo único que está cambiando es el nombre, pero con el nombre correcto se ahorran unos segundos en entender y en que otras personas entiendan su código, y esto a la larga va a ser muy provechoso tanto para ustedes como para sus equipos, personal, subordinados o lo que quieran. Para el caso de variables boolean, es bueno utilizar los prefijos is, has,
can, porque siempre una variable booleana va a tener dos valores, o true o false. Esas son sus dos posibilidades. Y casi siempre se pueden asociar a is, se puede, tiene. Por ejemplo, ahí tenemos tres variables que hacen referencia a open, write y free. Podemos decir que open es como abierto, claro, y se entiende, ¿no? Pero si la variable fuera is open, entonces estamos asociando a que está abierto, true sería como un sí y false sería como un no. Estamos homologando nuestro lenguaje de programación a un lenguaje más natural para nosotros como seres humanos y al momento de leerlo se nos va a hacer mucho más sencillo. Lo mismo con el segundo ejemplo que es write. Como write puede ser el permiso para escribir, entonces puede ser can write, puede escribir sí, true, no, false. O lo mismo con has, como has fruit, tiene una fruta, o si no, es una fruta, entonces sería true o false. Estos cambios no parecen muy complejos, no parecen muy importantes, pero a la larga nos ahorran mucho tiempo de entendimiento y lo que nosotros queremos es ahorrarnos tiempo. Clean Code nos ayuda a eso, a ahorrar tiempo para que el programador no pierda tanto tiempo entendiendo el código y pase más tiempo desarrollando. Para las variables numéricas es bueno describirlos utilizando prefijos también como min, max, total, donde claro, ahí podemos tener una constante, fruit, que es igual a 3, pero yo no sé a qué se referencia fruits. Puede ser, claro, ¿cuántas frutas hay? 3. Pero también puede ser el caso de que máximo de frutas que yo puedo tener en mi canasta, o el mínimo de frutas que yo puedo vender a una persona, o el total de frutas que tiene la persona agregado a su carrito de compras. Entonces, para poder diferenciar o para poder saber de qué estoy hablando, sería mejor utilizar estos prefijos, como pueden ver en el ejemplo que hice mejor, donde max fruits, min fruits o total fruits. Con esto puedo saber a qué estoy haciendo referencia con mi variable sin necesidad de estar entrando a ver cómo se está utilizando y demás, solo con el nombre. Para las funciones, que bueno, no son variables exactamente, pero pueden correr el rol de variables dentro de JavaScript, es bueno utilizar nombres que sean verbos, que describan acciones y puedan describir lo que hacen. Una muy buena práctica para escribir funciones y también para escribir sus nombres es tener en cuenta que las funciones solo deberían hacer una cosa y deberían hacerlo bien. Por ejemplo, si tengo una función que se llama createUser, solamente debería crear un usuario. O al revés, si yo quiero que mi función cree un usuario, entonces mi función solo debería crear al usuario. Por lo tanto, el nombre que yo le debería poner es createUser. Si en caso contrario, mi función debería crear un usuario y luego enviar un correo, entonces yo podría separar esa lógica en dos funciones y llamarlas juntas. Pero cada función debería solamente dedicarse a hacer una sola cosa. Y otro buen consejo sería utilizar algún prefijo si es que llegara a aplicar. Y bien, hablando de clases, pues sería bueno utilizar sustantivos descriptivos y que sean específicos. Por ejemplo, escribir class data. Ok, data está bien, pero ¿a qué hace referencia data? Si yo no sé ni siquiera de lo que trata el código, si yo no sé de qué trata el proyecto, pues data me puede hacer referencia a muchas cosas. Sería bueno utilizar user data, account data, o si no, si se llama info, sería bueno utilizar user info, account info. La cosa es describir con el nombre para que no sea necesario tener que entrar a revisar el código. El nombre debería ser lo suficientemente descriptivo para que las personas entiendan de qué estamos hablando.